tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos. Estamos presentes en la pantalla de Señal U como todos los días. Caro, buenas tardes. Buenas tardes, Fer, y los saludamos a ustedes también, que seguramente nos están mirando quizás a través de www.universidad.com.ar. Exactamente, y también a través del 30 de la televisión digital abierta, ¿sí? Bueno, como todos los días lo decimos, planteamos un tema para preguntarnos algo, para analizar, a veces para debatir y otras veces simplemente para tratar de conocer algo. En este caso nos vamos a meter en la arquitectura. Mendoza es quizás una pionera o un referente dentro de la arquitectura en nuestro país, ¿sí? Hay nombres que suenan, ya los vamos a ir repasando a lo largo del programa. Así es, y estamos en el mes de la arquitectura, que actualmente se está desarrollando un evento en la nave cultural. Exactamente, a partir de ayer sí comenzó este evento del mes de la arquitectura y continúa hasta el viernes. Vamos a estar hablando de qué temáticas también se plantean allí, cuáles son los desafíos de la arquitectura en Mendoza y a qué se refiere la arquitectura. ¿Es simplemente la construcción de una vivienda o tiene que ver con otras cosas? Muchas veces también se la asocia al arte, pero también hablamos de políticas públicas si hablamos de arquitectura, ¿sí? Así de es. urbanismo. Bueno, todo eso, este paquete, Distintos Parecidos de hoy. Construir para destruir. Destruir para reconstruir. Lo llamamos arquitectura. El hombre ha recubierto buena parte de la Tierra con cemento, hierro, hormigón, cristal y aluminio. Ahora nos toca mirar hacia el entorno, pensar en el paisaje, en la superficie, en la creciente población de la Tierra. A finales del siglo XIX, la construcción en adobe fue cuestionada desde el gobierno central y desaconsejado su uso para zonas urbanas. Solo se continuó usando en el noroeste argentino, en construcciones rurales y en pequeños poblados, marginados de los procesos de modernización. ¿A qué nos referimos, cuando decimos arquitectura moderna? Bueno, nos referimos a una corriente arquitectónica importante que comienza en la Argentina en la década del 30. En realidad, si queremos, con la primera visita de Le Corbusier en 1929. Este terremoto fue muy fuerte, muy importante, destruyó la casi totalidad de los edificios, arruinó la casi totalidad de los edificios, demoró bastante la reconstrucción y fueron variando los proyectos en torno a dónde construir la ciudad. Solamente fue posible desplazarla hacia el oeste, hacia lo que hoy ya nos encontramos, y acá se puede ver hacia atrás el centro cívico y lo que era el núcleo de la hacienda de San Nicolás, que era una hacienda estatal de la cual el Estado disponía, y allí se trazó la ciudad nueva, que es la que está en torno de la Plaza Independencia. No hay arquitectura argentina, hay arquitectos. Y la arquitectura es ecléctica. Si vos te fijas acá en Mendoza, ¿qué es moderno? ¿Qué es lo que es moderno? ¿Qué se considera moderno? Arquitectura es el tema de hoy y podemos empezar a hablar un poquito de ella y quizás me atrevo a dar una definición que tiene que ver con el arte y la técnica de proyectar, diseñar, construir y modificar el hábitat humano, incluyendo edificios de todo tipo, estructuras arquitectónicas, espacios arquitectónicos y urbanos. Bueno, así abrimos un poco esto, pero hoy no solamente vamos a conocer de este tema con nuestros invitados, sino también, y ya empiezo a hacer el adelanto, con el de película, con Paula Semis, a través del cine, conociendo de arquitectura. ¿Sí? Les doy esa recomendación para que también se queden, y ahora sí, una vez que ya los enganché, les presento a los invitados. Están con nosotros Daniel Peralta, arquitecto. Muchísimas gracias, Daniel. Buenas tardes. Vicepresidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Mendoza. Muchas gracias, Daniel, por estar acá. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Ya está, ya relajate. Bueno, Ahora sí, ya. ya empezamos. Dale. Siempre empiezan tensos. Y por suerte no estás solo. Dale. Está también con nosotros el arquitecto Gabriel Japaz. Muchas gracias, Gabriel, por estar presente. Muchas gracias por invitarnos. Y él ya estuvo ayer en este inicio de una exposición, sí, del mes de la arquitectura, esta cuarta edición que se está realizando. Así que bueno, gracias por estar también presente aquí, Gabriel. ¿Por dónde empezamos? Porque Comenzamos. Sí, hay mucho para hablar, pero podemos comenzar de alguna forma con esta definición que dijiste, ¿no? De la arquitectura. ¿Coinciden de esta idea que de alguna forma es un concepto de Campos Baeza, ¿no? Sí, el tema del arte, ¿no? Y la técnica, ¿cómo lo explican el tema de la arquitectura? Mirá, yo creo que el tema de pensar la arquitectura y la arquitectura construida surge inicialmente de un deseo y de una necesidad. Sin esa necesidad no hay arquitectura.
y cada uno la resuelve de acuerdo a los medios, a los recursos económicos, culturales, tecnológicos. Nosotros acá en Mendoza tenemos una característica propia de nuestra región, que es una región andina y que tiene una característica tal vez no muy reflejada en su arquitectura cotidiana, pero hay obras paradigmáticas que han ido haciendo como hitos de una buena arquitectura que por suerte cada vez se va teniendo más en cuenta, en donde se tiene en cuenta el clima, los materiales, la gente, cómo usa la gente el espacio. ¿Cuáles son esas obras más características que nos han dado identidad? Mira, históricamente hemos tenido obras muy relevantes en nuestro medio, como puede ser el edificio que tenemos en el Parque Playas Serranas de los hermanos Civit, obras de Daniel Ramos Correa, como puede ser el el teatro griego Frank Romero Dey, obras que han sido de muy buena calidad en lo que hace a los arquitectos pioneros de la buena arquitectura en Mendoza. Estos dos arquitectos que te nombré, digamos, fueron como las dos puntas de la arquitectura racional y una un poco más relacionada con lo natural, que era Daniel Ramos Correa, y con lo histórico. Pero bueno, luego han surgido otra generación de arquitectos intermedia entre esa y la nuestra, que han hecho obras muy importantes para el medio nuestro, que han dejado una marca importante, como son las obras vitivinícolas que catapultó el estudio Bormi de Jansson, con Salentine y otras bodegas de gran envergadura. Y luego, bueno, hay una nueva generación de arquitectos que también están haciendo obras de muy buena factura. Bien. Daniel, Sí. ¿cómo explicarías la historia de la arquitectura en Mendoza, ¿no? ¿Cuáles serían aquellos hitos? Mira, Mendoza tiene una particularidad desde su crecimiento o refundación, que quedó destruida durante el terremoto y después se refundó y se empezó a usar la cuadrícula de Mendoza. Se creó la plaza central, digamos, la plaza de Independencia, las 4 plazas, que era un diseño que no solamente era un diseño estético y de paisaje, sino que iba a ayudar, en caso de otro terremoto, a que la gente se refugiara en esas plazas. La idea era eso, irse replicando y, bueno, fue cambiando con el tiempo lo que fue el crecimiento de Mendoza, pero se fue manteniendo lo que fue la cuadrícula. Tiene esa particularidad, tiene la otra particularidad de que es una ciudad que tiene árboles en la ciudad, que eso no es muy común verlo en otras ciudades de Argentina o del mundo. Sí, incluso el diseño urbanístico de Mendoza tiene mucho que ver con lo sustentable ya desde comienzos, cuando alrededor de 1912 aproximadamente, con las corrientes inmigratorias que fueron programadas, y que en aquel entonces era gobernador de Mendoza Emilio Civit, y la construcción del Parque de Mendoza, que fue diseñada por el arquitecto paisajista Carlos Tais, que es mundialmente famoso, es el paisajista que hizo Palermo, el Parque de Córdoba, el Parque Sarmiento, el Parque San Martín también. En aquel entonces, la integración de las corrientes migratorias y la construcción del parque fue un hecho cultural programado, en donde todas estas digamos, andanadas de gente que se traía, la construcción del parque era un elemento de un primer trabajo, Claro, en generación donde de empleo. daba una primera solución, pero para un hecho social importante, un hecho social y urbanístico. Entonces, eso es en cuanto a lo social, pero en cuanto a lo urbanístico, el diseño del parque tiene toda una conformación, digamos, que recoge
las brisas que bajan del pedemonte a la tardecita pasaban a través de este tamiz del parque, se refrescaban y se humedecían y bajaban a través de las avenidas principales hacia el centro. Entonces, el diseño urbanístico y paisajístico de Mendoza es un hecho inédito porque se usaba un elemento como el parque, que no era solo para disfrutarlo visualmente, o sea, era para usarlo. Tenía una función en sí tenía mismo. una función como un pulmón de la ciudad, en donde en aquella época, cuando las casas tenían sus zaguanes y sus patios y que estaban ordenados en determinada dirección, todas esas brisas bajaban a través de las calles y de los patios y penetraban en la ciudad. Luego, con la irrupción del modernismo, eso se rompe un poco, pero, digamos, en cierta manera sigue funcionando a través de las avenidas principales que bajan Juan B. Justo, Emilio Civit, y van bajando hacia la ciudad. Vos, Daniel, querías decir algo ahí. No, que eso, que como dice Gabriel, es decir, fue innovador. Claro. Fue innovador y no se ve en otras ciudades. Entonces, por eso esa es una cuestión muy particular de Mendoza y que los arquitectos luchamos para que eso se siga manteniendo y se siga replicando. Bien, y un poco con respecto a la arquitectura, lo que yo les quería preguntar es, si uno llega a un lugar, ¿no? Porque los que hemos tenido posibilidad de viajar, uno llega a una ciudad y ve su arquitectura y puede empezar a interpretar ciertas cosas, ¿no? Claro. ¿Qué se ve a través de la arquitectura de un lugar? Yo siempre digo que en el caso de los arquitectos no miramos sino observamos. Bien. Ahí es una diferencia que por ahí tenemos con la mirada y la observación. Yo creo que la arquitectura, cuando uno llega a un lugar y la empieza a observar, empieza a ver cómo es esa sociedad, cómo se mueve esa sociedad, a qué apunta esa sociedad, qué características tiene. Yo creo que la arquitectura dice mucho, la arquitectura y el urbanismo en este caso, dice mucho de la gente que vive en esas ciudades. Bien. ¿Vos qué le agregarías? Sí, yo soy un gran observador de la gente y de las ciudades. He tenido la oportunidad de viajar bastante y me encanta observar cómo la gente usa la ciudad, cómo la gente usa el espacio público. He tenido la oportunidad de viajar a ciudades en donde la arquitectura doméstica, la vivienda, es muy chica y la gente en consecuencia usa mucho el espacio público porque tiene viviendas en donde la relación entre metros cuadrados por habitante es muy chica, entonces digamos, es lógico que tengan espacios urbanos en donde hay más parques, usan mucho los cafés, la plaza, entonces bueno, eso es una de las características que generalmente trato de observar cuando voy a una ciudad o acá mismo en Mendoza. Y algo que buscamos los arquitectos en nuestros proyectos es tratar de esa integración de lo que es lo construido y lo público, que no sea una barrera, ¿entendés? Por eso por ahí nos apena mucho cuando empiezan a surgir barrios cerrados o cosas que ponen barreras a ese uso del espacio público. Sí, de todos modos, bueno, esa es una realidad urbana sí, que es para discutir. Pero lo que sí a mí me apena mucho es cuando, por temas de vandalismo, acá todavía no lo hemos visto mucho, aunque se ha empezado a ver, por ejemplo en la Plaza Sarmiento, que se ha acercado la plaza, cuando las plazas deberían ser un espacio de integración. Abierto, totalmente. Este límite que se les pone a las plazas para poder protegerla, yo entiendo que es una forma de perjudicar lo social, porque las plazas tienen que ser un lugar de integración. Lo que pasa es que tienen que estar proyectadas para que realmente integren a la gente. De todos modos, el gobierno municipal en esta última gestión ha dado un paso muy positivo en tratar de eliminar las barreras urbanas y si ustedes se fijan, casi todos los espacios urbanos hoy en día han eliminado los cordones de acequia, digamos, hay toda una integración, una atomización del espacio en donde se han eliminado los escalones.
Sí, la Plaza San las Martín, barreras ¿no? La En su Plaza San renovación. Martín, la La Plaza Calle San Ariste. Martín es un ejemplo de eso, por ejemplo. Bueno, en eso la Muy arquitectura, positivo. consultarle si es una arquitectura que se va adaptando a las necesidades de la sociedad o va interactuando. ¿Cómo trabaja? Yo creo que va interactuando, el arquitecto, por eso vuelvo al tema de observar. Creo que nosotros como arquitectos observamos cómo las necesidades que van surgiendo y de ahí, bueno, vamos haciendo propuestas. Y a veces la misma sociedad va pidiendo esos cambios, ¿no? ¿Hoy la ciudad de Mendoza está pidiendo cambios? Yo creo que sí, y se está reflejando en lo que se está haciendo. Yo creo que esos cambios ya se venían pidiendo hace mucho. Por ejemplo, volvemos a hablar de la Plaza San Martín. Era una plaza que estaba descuidada, que se usaba no como espacio de reunión, sino como para deportes urbanos. Urbanos, Digamos. claro. Es decir, uno no es por estar en contra de los deportes urbanos, me parece un fenómeno, pero no era el lugar para hacerlo. Y ahora creo que era una necesidad de la sociedad de que esa plaza se recuperara y creo que se logró con lo que se ha hecho. Bien, en términos, nos vamos a ir metiendo, por supuesto, en esto de qué hay que seguir haciendo, qué está pidiendo, demandando en términos de urbanismo la provincia de Mendoza, pero no me quiero ir, pues ya nos tenemos que ir al corte en un ratito, si no es ahora. Viste ahora, ya la tengo calada, me estaba mirando de reojo. Nos vamos a ir a un corte, pero vamos a seguir hablando, por supuesto, de lo que tiene que ver con la urbanización, ¿sí? Con el urbanismo en la provincia de Mendoza. Y quiero retomar un poco el tema de lo histórico, ¿sí? Recordar la creación de una facultad de arquitectura, y urbanismo en la Universidad de Mendoza, con Enrico Tedeschi como uno de los fundadores también, Brugiavini, nombres que vamos a ir diciendo a lo largo del programa. Los voy a invitar a que se queden con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpCNLU. Una pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos en Distintos Parecidos, seguimos hablando de arquitectura. Les decía, ayer comenzó el mes de la arquitectura, esta cuarta edición que se está desarrollando en la nave cultural, ¿sí? Comenzó ayer y continúa hasta el viernes 31 de agosto. Les voy adelantando algo que tiene que ver con el homenaje a un arquitecto, a un profesional de la provincia de Mendoza, Juan Augusto Brugiavini. Vamos a hablar también de él porque está muy relacionado a la Universidad Nacional de Cuyo, ¿sí? Uno de los que diseñó, ¿sí? Este parque universitario, que estuvo en la creación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ya les voy a ir contando algunas cosas más. Del CICUM, por ejemplo, el Centro de Información y Comunicación de la Universidad, de la Biblioteca Central. Bueno, vamos a ir repasando un poco eso y también hablar acerca de la historia, ¿no? Ahora ya volviendo al programa, que tiene que ver con esto que les decía de la Facultad de Arquitectura, que su cofundador fue Enrico Tedeschi. Y la verdad, preguntarles a ustedes, a los invitados, ¿quién fue Enrico Tedeschi y por qué significó tanto? Bueno, que podemos decir un montón de cosas de Enrico Tedeschi. Resumido. Sí, resumido. Es decir, creo que vino a dar un puntapié inicial en la arquitectura mendocina, creando la facultad de la Universidad de Mendoza. Yo creo que él, junto a Juan Brugiavini y a otros arquitectos, bueno, tuvieron esa idea loca de comenzar una facultad, que es una tarea titánica, y bueno, empezaron desde la nada y crearon una facultad que ahora es importantísima a nivel nacional. Claro, de todos modos hay que tener en cuenta que Enrico Tedeschi, que yo lo estudié en historia cuando estudié en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, yo estudié en Córdoba, no estudié acá. Enrico Tedeschi era ya un arquitecto muy importante en Italia. Claro. Y es de una generación que emigra a la Argentina y que pertenece a una camada de los... eran arquitectos que tenían una fuerte influencia estructuralista. Son arquitectos de la época de Pierluigi Nervi, que fue un estructuralista italiano muy famoso. Y fue una camada de profesionales intelectuales muy sólidos que
de la época de la arquitecta Marina Weissman, que fueron fundando distintas universidades en el país, porque Enrico Tedeschi fue uno de los fundadores de la Universidad de Tucumán también. Entonces, Enrico Tedeschi también pasa por la Universidad de San Juan y finalmente es uno de los fundadores de la Universidad de Mendoza junto con Juan Brullavini, que fue el segundo egresado de la Facultad de Arquitectura de San Juan. Claro. Como decía Gabriel, con esa fuerte influencia de estructura, uno puede ver en el edificio de la Universidad de Mendoza, que es diseñado por Tedeschi, claramente la estructura. Es una estructura. No es, por ahí uno ve otros edificios que son más materialidad y esto es claro. Simple estructura. Fíjate que es los que han tenido la oportunidad de conocerla, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza, en lo macro tiene una organización muy bella porque gira en torno a un patio con el árbol, un tipo de arquitectura muy vivible para los estudiantes, con los espacios para encontrarse en ese patio bajo un árbol que, digamos, haciendo una alegoría poética, es la primera escuela. Estar sentado debajo de un árbol, a la sombra de un árbol, es un lugar que convoca. Pero el edificio en sí es de una pureza excepcional porque parece un esqueleto en donde la estructura conforma el espacio de una manera genial con muy pocos elementos. Entonces ahí está la genialidad del arquitecto, con pocos recursos, depende del tema, ¿no? Pero en este caso, con muy pocos recursos logró una espacialidad muy importante y haciendo uso también de elementos que son típicos de nuestra arquitectura, la galería al norte, el espacio, el uso del patio, la sombra, era un gran responder a arquitecto. necesidades también. Y lo nombro a Enrico Tedeschi también porque, hablando de urbanismo, me parece que era importante traerlo en relación a que él fue director de la Oficina de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Mendoza entre 1959 y 1961 y coordinó la creación del Código de Edificación de Mendoza, que luego se ha modificado, pero es una base fundamental, si se quiere. Es una base fundamental. Es más, ahora inclusive se está modificando nuevamente, están haciendo, en la presentación que hicieron ayer la gente de la municipalidad en el MDA, mostraron las modificaciones que están haciendo al nuevo código. Sí, el código es fundamental, no solamente para lo que es la ciudad de Mendoza, sino para el Gran Mendoza, para tener ciertas bases claras de qué y dónde se puede construir. A eso ahora todos los códigos se están refiriendo, digamos, como direccionando bajo la nueva ley de ordenamiento territorial que se sancionó hace poquito, creo que se está reglamentando ahora. Y bueno, creo que eso también va a ayudar al crecimiento un poco más ordenado de lo que es el Gran Mendoza. Prometo volver ahí a ese tema, pero no quiero dejar pasar esto de los nombres propios, ¿no? Porque también lo decía, en el mes de la arquitectura, en esta cuarta edición se va a homenajear, ¿sí? Se está homenajeando a Juan Augusto Bruggiavini. 60 años de carrera tiene. Quizás ustedes nos puedan contar un poco más de él, pero para nosotros también, quizás no lo sabemos, pero es parte de la cotidianidad de los estudiantes en la Universidad Nacional de Cuyo. Sí, sí. Juan es muy querido, vos sabés que es una persona muy querible. Ayer, la verdad que no solamente él se emocionó, sino todos los que estábamos ahí, porque es una persona de una generosidad increíble. Había generaciones contemporáneas a él, chicos muy jóvenes, nosotros que hemos sido alumnos de él, y la verdad que fue muy emocionante. Bueno, como vos comentabas, es decir, ha sido una persona que ha trabajado muchísimo. Acá en la universidad podemos ver edificios diseñados y hechos por él, los colegios Martín Zapata, Universitario Central, el Cine Selectro, el Cine América, el edificio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el comedor universitario, que son ejemplos puros de arquitectura racional con mucha influencia corbusierana. Le Corbusier fue el arquitecto paradigmático de la arquitectura moderna
y Juan Brullavini en aquel entonces estaba muy encolumnado con ese tipo de arquitectura, pero con una sensibilidad muy exquisita en el manejo de las estructuras. Claro. Si ustedes ven el edificio de Ciencias Políticas, el encastre entre las columnas, vigas, barandas, el uso de la materialidad del hormigón visto, claro, sí, sí, es una maravilla. Son obras que en el país realmente son de mucha importancia, Sí, sí, sí. y Si de uno mucha ve- calidad arquitectónica. Claro, si uno ve los encofrados, cómo se ven las maderas en el encofrado, es un trabajo exquisito, que si uno lo quiere lograr ahora es muy difícil. Y para la época que lo hizo Juan, la verdad que para sacarse el sombrero. Era vanguardista Sí, en sí, su totalmente. Y bueno, y uno ve eso también que lo tenía Enrique Tedeschi, es decir, el uso de la estructura, la modulación. La verdad que sí, vale, es un trabajo muy, muy bueno. Y bueno, como decía, es decir, en el homenaje ayer hubo un montón de gente que se emocionó al verlo emocionado a Juan. Vino gente de San Juan, porque él siguió hasta hace muy poco dando clases en San Juan. Entonces, nada, fue muy emocionante y la verdad que la pasó muy bien y nosotros también. Está bueno darla a conocer, ¿no? Porque hemos estudiado ahí y sin Así embargo es, uno a veces no nuestra casa de reconoce eso, ¿no? Claro. Y también leyendo sobre Juan Augusto, este trabajo sobre estructuras sismorresistentes, ¿no? Teniendo en cuenta el lugar en el que vivimos, ¿también fue muy fuerte ese trabajo en él? Mira, yo te tengo que decir que vengo de una familia en donde el tema de las estructuras ha calado mucho en mi familia. Mi padre, el ingeniero Elías Japaz, fue un gran estructuralista de acá de Mendoza y uno de los redactores del Código Sismorresistente de Mendoza. Y Juan Brullavini tiene un conocimiento estructural muy sólido. Incluso él hizo un posgrado en Italia sobre arquitectura relacionado con las estructuras. Te decía esto porque, digamos, yo tengo la capacidad de interpretar las estructuras desde muy chico porque lo mamé en mi familia. Los otros días cuando fue el partido de los Pumas contra Sudáfrica, yo miraba la estructura del estadio Malvinas y veía la viga desde donde está la torre de transmisión que sostiene el alero de la tribuna. Bueno, ese estadio lo calculó mi padre. El proyecto fue proyecto de Manteola Sánchez Solsona, sí. Un estudio de Buenos Aires muy grande, muy importante. Y la estructura fue hecha acá en Mendoza, digamos, calculada acá en Mendoza, y el ingeniero que calculó ese estadio fue mi padre. Entonces yo veía esa obra y veía la audacia de poder, en un elemento tan esbelto y tan bello, transmitir una sensibilidad especial. Entonces, esas obras que forman parte de nuestra cultura y de nuestro entorno, la verdad es que somos unos privilegiados. Tenemos esa posibilidad de disfrutar de esas obras como las que hablábamos de Juan, como el estadio, como otras obras también importantes, como las que decía al principio de Playas Serranas y qué sé yo, tantas otras en donde tenemos buenos ejemplos de arquitectura. Sí. Tal vez la ciudad es medio heterogénea, claro, pero ha sabido mantener una escala que otras ciudades del país la han perdido por un crecimiento indiscriminado que Mendoza todavía lo mantiene. Bueno, en eso de alguna forma lo pudimos hablar fuera en el corte y nos contabas esto de que quizás el crecimiento en los últimos años de Mendoza ha sido un poco desordenado. Claro. ¿Cómo ha sido ese crecimiento? Sí, Mendoza fue, digamos, las últimas décadas, diría yo, empezó a crecer en forma desordenada sobre zonas de cultivo. Se levantaron viñedos, digamos, no vamos a ponernos a hablar por qué fue hacia esos lados, pero sí fue hacia lugares donde habían viñedos añosos o olivares añosos. Entonces ha ido creciendo
y ha ido perdiendo un poco esto que hablábamos al principio de esa cuadrícula, se ha ido como desapareciendo, entonces se empezó a trabajar sobre una ley de ordenamiento territorial ya hace varios años, empezó creo que en el 2006, 2007, llevó varias gestiones y el Colegio de Arquitectos empezó a participar con otras instituciones como la Universidad Nacional de Cuyo, como universidades de arquitectura, a participar y a ser como exponentes y digamos, ir mechando un poquito sobre distintas cosas que se debían tener en cuenta. La ley se sancionó hace poquito y creo que es una buena ley que puede ser perfectible, eso nadie lo discute, pero que nos va a dar un marco de crecimiento. Mendoza tiene la segunda o tercera zona de hortalizas en el país, que es la zona de el este de Maipú, Guaymallén, y ya está avanzando sobre esa zona. Yo creo que Mendoza no tiene muchos lugares de cultivo. Si los perdemos, no vamos a tener que comer. Claro, tengamos en cuenta que los lugares, la superficie cultivable de Mendoza no supera el 3%, de la superficie de Mendoza. Entonces, el resto es desierto. El resto es desierto. Entonces, lo que se está haciendo con esta ley de reordenamiento territorial es tratar de estimular la densificación por sobre la extensión. Entonces, las ciudades tienen que crecer en densidad, porque extender el servicio es carísimo. Es carísimo. Muchas veces han habido llamados a licitación. Extender el servicio nos referimos a agua potable, extender los servicios en superficie muchas veces sale más caro que el barrio que se construye. O sea, llevar el gas, el agua, las cloacas, claro, y eso hace que deje de ser sustentable, lo que habíamos hablado. Hemos tenido ejemplos que uno por ahí se pone a ver las noticias, donde han habido barrios, tal vez de sociales, del IPB, donde es más caro el barrio ese del IPB que otro, porque para llevar los servicios ahí es muy caro. Entonces, yo creo que esta ley viene a tratar de ir mejorando esos aspectos e inclusive todas las municipalidades ahora están trabajando sus códigos para adecuarse a esa ley. Bien, y están trabajando, o sea, hay una relación fuerte con el Colegio de Arquitectos o con arquitectos en general, digo, para tener ese conocimiento al momento de planificar una política pública en relación al ordenamiento, a la conservación y a la renovación urbana. Mirá, lo que está haciendo el Colegio de Arquitectos en esta gestión y lo que viene trabajando desde hace tiempo es tratar de aportar herramientas a las instituciones gubernamentales para que las obras públicas se hagan por concurso abierto y concursos de ideas, ¿no? La idea es llegar a una ley que sea sancionada, o sea, con rigor de ley, para que toda la obra pública sea hecha por concurso. De hecho, o sea, con el llamado a concurso, las ideas se multiplican por miles con el mismo costo. Claro. Y tenés muchas ideas para elegir, digamos. Y es la herramienta más democrática. Claro. Exactamente. Porque para aquel que no tuvo la posibilidad de tener un estudio grande, pero tiene grandes ideas, hoy con la herramienta del concurso pueden participar arquitectos jóvenes de la provincia, de otras provincias. De hecho, los concursos que se han ganado últimamente para la legislatura, el que está enfrente, detrás del EPRE, que va a ser como una feria. Esos dos concursos los ganaron un estudio de chicos jóvenes, no más de 35 años, de la ciudad de La Plata. Después también el Colegio de Arquitectos, junto con el gobierno provincial, organizó el concurso del Ecoparque, que también salió muy bien. También el Colegio de Arquitectos organizó todo lo que es en la calle Perú, todo lo que eran terrenos del ferrocarril, todo un concurso con la Municipalidad de la Capital, de ideas, donde toda esa zona cómo se debería ir creciendo. Entonces, todos esos ejemplos es donde ha participado el colegio, como decía Gabriel,
hemos tratado de dar una herramienta a las entidades, ya sean municipales o provinciales, para que se genere esto, de no solamente una idea, sino muchas ideas que nos lleven a un mejor resultado. Está bueno. Vamos a volver sobre eso y sobre todo el tema de conservación y renovación urbana. Me parece que ahí quiero volver, si me pongo caprichosa con eso. Y bueno, obviamente el tema de obra pública, un tema tan sensible para nuestra sociedad, ¿sí? En estos últimos tiempos. Antes de irnos al corte, les voy a proponer a nuestros invitados que hagamos un tuit en vivo. En este caso ellos tienen el desafío, ¿sí?, de decir en muy pocas palabras cuáles son justamente los desafíos de la arquitectura en Mendoza hoy, ¿sí? ¿Qué se tiene que pensar? ¿A dónde se tiene que focalizar? Gabriel, saliste sorteado. Vos que no usas Twitter, saliste sorteado. Yo que no uso Twitter. Sí, mis hijos siempre me dicen, papá, qué antiguo que eso, no tenés ni Twitter. Bueno, hoy vas a tener tu primer tweet, avisales. ¿Qué dirías en muy pocas palabras respecto a este desafío de la arquitectura en Mendoza? Usar más el espacio público, sin duda. El espacio público, bueno, no es muy corto lo mío, porque cuando empiezo a hablar me tengo que bueno, que extender. Utilizar más, pero ¿cómo así? Sin dudas utilizar más el espacio público. Sí, para eventos culturales, para hechos de cultura urbana, chicos que andan en patineta, músicos callejeros, teatro callejero, usar los teatros públicos, las bibliotecas. O sea, el espacio urbano es nuestro. Y hay que no salir a tenemos, ocuparlo. y acá quiero un poco hacer una crítica a situaciones que se dan a veces en las ciudades que se producen fenómenos de tugurización del espacio público. ¿Cómo sería? Hay sectores de la ciudad que tienen durante el día una vida activa, como zonas bancarias, zonas de organismos públicos, pero cuando empiezan a aparecer las primeras sombras de la tarde, esos espacios dejan de tener la población que las habita y empieza a ser cooptada por toda una población que por ahí no tiene su lugar y a la gente le da miedo y escapa de esos lugares. La ciudad tiene que estar más iluminada, tiene que estar usada por todos y no tenemos que perder el protagonismo de usar el espacio público. Bien. O sea, no nos tienen que vencer con el miedo. El espacio es de todos y tenemos que usarlo. Y el espacio es una forma más de democracia. Perfecto. Gabriel, muchas gracias por tu tweet. Ya es casi una publicación completa de Facebook, lo que acabo de decir, pero está buenísimo que des ese mensaje. Muchas gracias. Daniel, tu turno del tweet en vivo. A ver, ¿qué podemos decir? Ordenemos la ciudad. Ordenemos Mendoza. Ordenemos la ciudad, ordenemos Mendoza, es lo que nos dice Daniel Peralta, perdón, estaba leyendo mal. Ahí sí, entonces queda el tweet en vivo con respecto a lo que tiene que ver con, bueno, el lugar que ocupamos, en el que habitamos todos los días, en el que desarrollamos nuestras rutinas en todos los ámbitos personales, ¿sí? Nos vamos a ir a un corte, rápidamente, vamos a seguir hablando de arquitectura, y para hablar de arquitectura también podemos hablar de cine, así que ella en el próximo bloque, Paula Semis, nos va a hablar de este tema a través del de película. Ya venimos. Último bloque de Distintos Parecidos, hablando de arquitectura, y parecía que iban a estar tímidos los invitados, pero se soltaron, hasta hace los productores, rápido, muy ¿no? bien, la verdad estamos sorprendidos todos. Bueno, agradecerles a ellos también, y ahora invitarlos, al igual que ustedes, a que conozcan más de arquitectura a través de ella, de Paula Semis, esa enamorada del cine que es parte de nuestro equipo, que les va a proponer aquellas películas para entender un poco más del tema. Vamos directamente al de película. Bienvenidos a un de película más del Distintos Parecidos, un espacio donde vamos a ver películas, cortometrajes, documentales, videoclips y cualquier pieza audiovisual que nos ayude a entender un poquitito más los temas que hablamos en el programa. Hoy en el de película vemos arquitectura. 7
años, 10.000 metros cuadrados y mucha imaginación nos da la bienvenida a la Casa Lego. Es un documental que nos muestra la construcción de la Casa Lego en Dinamarca, desde la idea original hasta la inauguración del edificio. En el documental vemos la arquitectura aplicada al producto y no al revés. También nos demuestra que el ladrillo Lego es el primer acercamiento que tiene un chico con la arquitectura. Es el primer acercamiento que tiene un niño con la arquitectura. La Casa Lego es un documental que les recomiendo mucho. Les va a gustar a los niños de 10 años y a los niños de 50. ¿De dónde viene un buen diseño? ¿Cómo se logra unir lo útil y lo bonito al mismo tiempo? Estas preguntas nos las va a responder la serie documental Abstract. Nos muestra a diseñadores de 8 disciplinas diferentes que nos hablan de su filosofía de trabajo y sus diferentes perspectivas del mundo. El capítulo que les recomiendo que vean es el número 2. En este capítulo vemos al arquitecto Bjarke Ingels. Es un arquitecto danés que une imaginación, sustentabilidad y ¿qué más? Fantasía y funcionalidad a todos sus diseños. ¿Me salió bien? La última película que vamos a ver se llama Medianeras, fue estrenada en el 2011, dirigida por Gustavo Tareto, protagonizada por Pilar López y Javier Drolas. Medianeras es una película que nos cuenta dos historias en paralelo. La de Mariana, una arquitecta recién separada que tiene su cabeza más desordenada que su departamento, y también vemos a Martín, un diseñador de páginas web fóbico y adicto a internet. Mariana y Martín viven en el mismo vecindario pero no se conocen y ambos sufren una terrible soledad. Medianeras es una película que nos muestra a dos chicos que le tienen fobia a la ciudad pero sin embargo se refugian en ella. Esta peli compara la arquitectura con la vida misma. En Medianeras vemos cómo los espacios públicos y la arquitectura de la ciudad van a influir en los estados de ánimos de los personajes. Una cosa más, la fotografía de la película es hermosa. Chapó para Leandro Martínez. En algún momento de la película todos nos vamos a ver reflejados en una vidriera. Estas fueron las 3 recomendaciones del día. Paula, ¿qué pasa si las personas todavía no ven las películas? Y la verdad que están de suerte. Y si ya vieron las películas, también están de suerte, porque las películas no fueron hechas para verlas una sola vez. No salgas de tu casa. Mírate una película. No salgas de tu casa. Mírate una película. Las próximas recomendaciones van a estar de película. Si uno ya lo dice todo, ¿cómo hago yo para volver después de película? No sé cómo hacer, la verdad. Aplausos para ella siempre. Gracias por estas recomendaciones. Muy buenas recomendaciones, sí. ¿Te gustaron las Sí, recomendaciones? muy buenas, muy buenas. Asentían, acá Sí. por acá. Sí, muy buena, muy simpática. Está bueno también eso que nos decía ella a través de una película argentina como es Medianeras, ¿no? Esto de la arquitectura y la relación con la vida personal de uno, ¿no? Digo, cómo afecta a la vida de uno. Eso está bueno también para tenerlo. Así que anoten esas 3 series: documental y una película. Completo para todos. ¿Puedo aportar una película? Por supuesto. El vecino de al lado. El vecino de al lado es buenísimo. Es una película que se desarrolla en la Casa Cruchet, que fue un proyecto en La Plata, que es el único proyecto de Le Corbusier en Argentina. Y creo que en América Latina. Y creo que también, sí. La Casa Cruchet es una casa que es una joya arquitectónica, y en la película se desarrolla que hay un diseñador muy intelectual que vive en esta casa, que hoy es un museo, y el vecino abre una ventana desde su casa a la Casa Cruchet. Desde la medianera a su patio. Entonces, este personaje abre la ventana porque necesitaba sol. Y el personaje que vive en la Casa Cruchet le explica que no puede abrir una ventana hacia su casa. Y se ha dado toda una relación entre quién observaba y quién era observado, y bueno,
tiene toda una sí, trama. La recomendamos. Sí, La sí, recomendamos. Sí, de hecho le digo a Paula Está muy Semis, relacionado con la arquitectura, con la buena arquitectura. Está buenísima la recomendación. Los vamos a juntar después de que termine el programa porque recién Gabriel dijo, ¿quién es esa chica? Yo dije, Paula Semis, está acá muy cerquita, así que la van a conocer ahora. Ya la conocieron a través de la pantalla, pero bueno, está bueno también decirle a ella que está buenísimo lo que hace y sumarle también las recomendaciones de nuestros invitados a ustedes que nos están viendo. ¿Nos vamos a meter en el mes de la arquitectura un Así ratito? es. Con Daniel, que nos cuentes un poco de los Bueno. temas que se están desarrollando en la nave. Sí, el mes de la arquitectura ahora es la 4ª edición que organiza el Colegio de Arquitectos y esto surgió como digamos, la idea se generó por la necesidad de que tenemos los arquitectos de escuchar otras voces, escuchar otros colegas de cómo comienza su trabajo, cómo lo finalizan, cómo lo muestran, qué ideas tuvieron. Y este año elegimos una frase muy linda, que es la idea construida, y los expositores armaron toda su exponencia, digamos, en base a este título. Este año la verdad que hemos ido creciendo, el colegio hace una apuesta muy grande a esto, porque es un evento que es gratis para todos los colegas, y bueno, la idea es que la mayor cantidad de gente aproveche esto. Este año vienen arquitectos de Brasil, de Perú, de Chile y arquitectos de acá Argentina, que de Neuquén, Córdoba, Buenos Aires, Gabriel de Mendoza, que estuvo ayer en forma impresionante. Y la verdad que es algo que nos pone muy contentos a los arquitectos ver otras obras y ver cómo encararon ese problema o esa situación y lo resolvieron en una obra exquisita, digamos. ¿Es un encuentro también de reflexión para ustedes? Sí, de qué se proponen? Porque inclusive ayer, te cuento, así, una vez que terminamos y todo, nos quedamos un grupo grande de arquitectos, 1 hora más, debatiendo y charlando y observando lo que habíamos visto, y me parece que eso genera toda una sinergia que después uno la vuelca en su trabajo. Me parece que esto es interesante. Y creo que esperamos nosotros en el colegio que esto se siga replicando y que siga aumentando. En este congreso que nosotros hacemos todos los años es el más importante dentro del interior del país. En Argentina solamente está la Bienal, que es cada 2 años, que sí, viene mucha gente, pero es en Buenos Aires. Claro. Y no es gratis. Nosotros acá lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, gratis. Bueno, invitados entonces a que participen. Sí, porque esto continúa. ¿Hasta Sí, cuándo es? empezó ayer, termina el viernes, terminamos con una fiesta y todo, así que bueno, están invitadas para ir a la Ahí fiesta. sí. Sí. Bueno, Así que, pero interesante, empieza, como te dije ayer, termina el viernes, todos los días de las 6 de la tarde a las 21. Bueno, también consultarle a Gabriel, sabiendo que estamos en este último bloque, acerca de las tecnologías. ¿Cómo aportan las nuevas tecnologías a la arquitectura, a esta disciplina? Mira, el tema de las tecnologías, y como decía Daniel con los invitados que se han traído, el tema de las tecnologías y el tipo de arquitectura que tenemos nosotros, al que podemos acceder nosotros, si bien cada vez se incorporan nuevos materiales, nuevas fuentes de energía, nuevas formas de uso, la buena arquitectura, lo que a mi entender debe hacer es optimizar el uso de los recursos naturales. Y por ahí no fijarnos tantos en nuevos materiales, que los hay y son fantásticos, claro. Nuevos vidrios, nuevos pegamentos, nuevos cementos, nuevos ladrillos, materiales reciclados. Pero la buena arquitectura, valiéndose de la lógica, sí, aprovecha el uso del buen asoleamiento, de las buenas ventilaciones, de toda una serie de elementos que no son gratis, pero no usarlos bien es muy caro. Claro. Entonces, podemos tener la mejor calefacción del mundo, pero si orientamos una vivienda en el hemisferio sur hacia el sur, y vamos a tener frío. Vamos a gastar mucho. Y vamos a gastar mucho en médico, porque donde no entra el sol, entra el médico. Entonces,
hay que contratar arquitectos que sean buenos, que sepan usar los recursos en forma racional, en forma sensible y controlada, y para que del uso inteligente de los recursos tengamos el mejor provecho. Entonces, ¿hay buenos materiales? Sí. ¿Hay nuevos materiales? Un montón. Claro. Pero tiene que ver con el uso. El uso. ¿Cómo usarlo? ¿Cómo usarlo? ¿Cómo usarlo? Son, digamos, nosotros le llamamos tecnologías pasivas, digamos. El sol lo tenemos todo. Mendoza tiene más de 250 días de sol. Lo tenemos que saber usar, ¿entendés? Bien. Está buenísimo que cerremos también con esto, ¿no? De tener en cuenta que nosotros desde nuestras propias creaciones también tenemos que tener en cuenta el desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable. Así que bueno, está bueno también este aporte desde el lado de la arquitectura, ¿no? Desde el lado de donde generamos una vivienda, un edificio público, un espacio público también, como lo hemos visto a lo largo del programa. No nos queda más tiempo, pero ha sido un placer tenerlos acá, charlar con ustedes. Bueno, así que les agradecemos. Muchas gracias Daniel por haber estado, muchas gracias Gabriel también por haber estado presente. Bueno, gracias. No nos queda más tiempo. Yo sí voy a saludar a Nicolás Guerra del proyecto de realidad virtual y aumentada, ya que hablábamos de tecnología, onalab.com, que es uno de los emprendimientos de la incubadora de la Universidad Nacional de Cuyo, así que lo saludamos a él, que también nos colaboró para el programa del día de hoy. Por supuesto que sí, así que bueno, nuevamente también gracias a quienes colaboran con este programa, a nuestros invitados, y ahora sí, hacer el paso de distintos parecidos a Universidad Noticias, porque a través de Universidad Noticias a partir de las 21 horas ustedes pueden ver aquellos temas relacionados con la cotidianidad, ¿sí? Con aquella agenda política, económica, cultural de la provincia de Mendoza y también por supuesto del país. Hoy no nos podemos quedar afuera de lo que está pasando en relación al reclamo docente. Específicamente en la Universidad Nacional de Cuyo los estudiantes también apoyan este reclamo a nivel nacional y se han tomado ciertas medidas de fuerza en la Facultad de Educación, en Ciencias Políticas y Sociales, en la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Artes y Diseño acatará la medida de una toma a partir de esta noche. La Facultad de Derecho lo va a hacer a partir de la semana próxima. Así que estas son las facultades en las que estudiantes han tomado los recintos, ¿sí? En medida de apoyo al reclamo docente, que tiene que ver justamente con la situación presupuestaria de las universidades y por supuesto el salario de los docentes universitarios. La Universidad Nacional de Cuyo a partir de mañana ha decretado un asueto a partir de las 17 horas en relación a la marcha nacional que se va a realizar justamente en defensa de la educación pública y por supuesto también de la universidad pública y gratuita. Así que bueno, esas son algunas de las temas que se van a tratar dentro de un ratito nomás a partir de las 21 horas en Universidad Noticias. No nos quedamos afuera de esas temáticas tampoco. Nuevamente gracias a ustedes, a nuestros invitados y nos encontramos mañana a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos.